Pero ¿eso qué significa a la hora de invertir en renta fija, ¿no? Y por primera vez en muchos, muchos años vemos que ya casi no hay tasas negativas en renta fija, ¿no? Entonces, uno de los problemas grandes en los últimos tantos años también que mencionaba Nicolás es un poco el poder adquisitivo y especialmente pues, con el valor del dólar también, que comentaremos. Pero vemos ahora que, bueno, pues que hemos erradicado el montante de bonos negativos o bonos que dan tasas negativas en los índices globales de renta fija y que empezamos a ver ya también bonos sin el hedge a dólares que están dando por encima de un 3% de retorno. Desde luego, el bono de tesorería americano a 10 años ya te está dando el 3%. Con lo cual, es un panorama muy distinto al que empezábamos. El problema de la renta fija es que es matemáticas. Entonces, esos niveles con los que inviertes al principio determinan mucho el retorno a largo plazo que vas a obtener en renta fija. Y con estos niveles de inflación, pues bueno, está claro que hemos vivido un trauma a la hora de ver los retornos de renta fija ya cristalizados. Pero de cara a futuro, yo creo que los niveles de valoración, desde luego, no son lo mismo que eran antes. Y yo creo que lo único que apuntaría en cuanto a la dificultad de acabar con un soft landing es que, bueno, empezábamos las tasas de valoración del 10 años a finales del 21 al 1,5 y por tanto pues no había mucha cabida de retornos en un mundo de inflación. Pero vamos a seguir con un poco esa historia. Otra de las cosas que era el problema de renta fija es que con las valoraciones que teníamos, y desde luego la inflación es lo peor para la renta fija, es que era muy difícil competir, por supuesto, con el TINA, ¿no? El There is no alternative. No hay que comprar otra cosa más que renta variable. Y también perdía el ancla de ofrecer diversificación quizás a portafolios balanceados, ¿no? Lo que hemos visto ahora también, y es que con la subida de tasas que ya hemos vivido, y eso que todavía la Fed no ha empezado a subir las tasas a corto plazo, como ha comentado Fernando, es que por primera vez desde el 2011 vemos ya que las tasas, el diferencial de los yields, de los bonos de 10 años americanos, en comparación con los dividend yields del S&P 500, pues empiezan a ser más positivos, más interesantes. Y eso es sin la volatilidad asociada al mundo de renta variable. Entonces empezamos a ver lo que llamamos green shoots de interés otra vez en el mundo de renta fija por dos razones. Una, porque empieza a ofrecer un poco más de income. No diría que es un income, una renta generosa, pero desde luego empieza a ofrecer un poquito más de renta y empieza a ofrecer un poquito más de diversificación a la volatilidad que puede sufrir el mundo de renta variable. Y por tanto vemos un poquito más de interés, sin decir que todavía no vayamos a ver volatilidad en renta fija o que las tasas todavía puedan seguir subiendo a medida que la Fed empuja los mercados y la liquidez a que salga del sistema.